DPA Podcast. Análisis político, económico de la coyuntura argentina. Con Charly Fernández de Radio Integración Boliviana y Justo Hernández del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Estamos con Justo Hernández. ¿Cómo andas, Justo? ¿Todo bien? Hola, Charly, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, acá andamos. Mañana calurosa, ¿no? Ya Sí. arranca esta semana bastante caluroso también. Venimos de unos días calurosos ya también. Así que, bueno, y entrando de lleno ahora a la parte económica, ¿no? A los que nos compete de alguna forma. Nos ha dejado también, con todo con todo este calor, nos ha dejado también mucha nueva información, muchas nuevas noticias del cual abarcar, ¿no? De cara, o sea, desde que pasó el paro de la CGT, el paro nacional del miércoles pasado, han sucedido muchísimas cosas en materia económica y política, ¿no? Y así que vamos a tratar de abarcar todos esas cositas ahora, ¿no? Sí, sí. Durante esta semana lo central y donde estuvo todo atravesado fue por la discusión de la ley Ómnibus. Sí, El justamente. gobierno está presionando para su aprobación en las cámaras antes que, bueno, durante los próximos días, de hecho ahora mañana se va a tratar en una de las cámaras. Principalmente ahí lo central está siendo la falta de apoyo por parte de las provincias y y ahí la amenaza que viene haciendo el gobierno de ajustar sobre el gasto de las provincias. Recordemos que hace un mes aproximadamente el ministro de Economía Caputo dio un anuncio, cuando anunció sus primeras medidas económicas, dijo que las transferencias discrecionales a las provincias se iban a frenar, se iban a recortar. Eh, eso sumado, eso iba a estar compensado, perdón, en esta parte por el, el impuesto a las ganancias que se iba a volver a cobrar sobre la cuarta categoría que se había sacado durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Y ese impuesto, el impuesto a las ganancias, creo que ya lo hemos charlado, es un impuesto coparticipal, es un impuesto que ya se distribuye hacia las provincias. Debido a esa discusión, el gobierno quita de la ley Ómnibus el capítulo fiscal, quita la parte del impuesto a las ganancias, golpean directamente la coparticipación de las provincias, prácticamente diciendo que hay menos plata hacia las provincias. Principalmente en esta hoy discusión que están teniendo con los gobernadores. Bueno, el día de ayer se dio una foto del ministro del Interior, Guillermo Francos, con gobernadores y con diputados para en el marco de la discusión de la ley Ómnibus. Es decir, que el gobierno está tratando de hacer lo posible, pero también una especie de combate también para poder aprobar esta ley Ómnibus. Sí, se espera que al sacarse ese capítulo fiscal, donde iba a permitir aumentar los ingresos, esto va a generar que el recorte sobre el gasto, bueno, dicho por el propio Caputo el viernes pasado en conferencia de prensa, va a ser mucho más fuerte. Ellos quieren reducir el déficit, y la manera que vos tenés de reducir ese déficit es aumentando los ingresos o reduciendo el gasto. Como el gobierno ahora sacó el capítulo fiscal y no puede aumentar los ingresos, ese ajuste por el gasto va a ser todavía mucho más fuerte. Así que hay que esperar ahí también qué anuncios se van a hacer en las próximas semanas. Ya hemos tenido durante estos días también una polémica que ha atravesado a las redes sociales, principalmente, que es sobre el pago a los trabajadores estatales que dependen de Nación, ¿no? Y que dependen del pago del Banco Nación. Que hay una resolución del Banco Central que le impide al Banco Nación adelantar el pago de los haberes. Es decir, no lo pueden pagar el primer día hábil del mes, sino que lo van a poder pagar cuando el Tesoro le transfiera esa plata al Banco Nación, que puede ser
en las primeras semanas, en los primeros días o primera semana del mes de febrero, de febrero, Bien. pero no hay tanta precisión sobre cuándo sería esa fecha, ¿no? Ujú. Lo que genera cierta incertidumbre en el sector trabajador, ¿no? ¿No? Vos venís a cobrar el primer día hábil de cada mes, uno también se planifica sus gastos en función de, bueno, yo cobro el jueves 1 de febrero, hoy ese cobro no está garantizado por el jueves 1 de febrero, sino se va a dar, muy probable que se dé, depende simplemente de que el Tesoro gire la plata al Banco Nación, si hay una cuestión ahí de tiempo, ¿no? De cuándo sería esa transferencia. Eso, por lo que había circulado por las redes sociales en sí, la información, por lo menos a primera vista estaba ligada directamente hacia las universidades nacionales y de esos sectores, ¿no? Pero en sí son a todos los trabajadores y trabajadoras que depende de Nación, ¿no? No solamente Sí, sí. a los profesores o a los profesores así, o profesoras de las universidades en sí o la educación, ¿no? Sino que a Sí, salud también, a muchos sectores. sí, sí, sí. Todo sector que depende de la Nación y que tengan convenio con el Banco Nación para hacer este adelanto de pagos. Esos convenios ya no van a poder ser efectivos, sino bueno, se van a tener que, esos pagos se van a tener que hacer cuando el Tesoro transfiera la plata. Digamos. Básicamente el mecanismo antes era que el Banco Nación pasaba esa plata por, que tenía por otros medios, destinada para otras cosas, y después el Tesoro le transfería ese mismo monto Ujú. con unos días de rezago. Es decir, se generaba una deuda entre el Banco Nación y el Tesoro de unos días. Hoy eso ya no existiría, sino que directamente el Tesoro pasa a la Nación y la Nación le va a pasar a los trabajadores que dependan el pago de que tengan convenio con el Banco Nación. Principalmente, bueno, universidades, también tenemos hospitales nacionales, sobre los cuales va a impactar, trabajadores de la salud, como decías, personal de las fuerzas de seguridad, todo lo que es gendarmería, policía federal, trabajadores de los ministerios también, que trabajan en planta, digamos, Ahí va. no los contratados monotributistas, sino los planta, también su pago va a depender de esa transferencia. Bien, ahí hay un porcentaje bastante importante, ¿no? De gente que no va a tener en día y forma su salario, ¿no? Sí, Por lo sí, menos, se calcula unos 200.000 trabajadores, si no bien. me equivoco. La duda también está, que por lo menos hay una duda más va a ser una duda que está circulando sobre qué va a pasar con los bancos provinciales. Si los bancos provinciales tenían ese mismo mecanismo o les impacta esta medida o no les impacta. Eh, los bancos provinciales también tienen cierta lógica de funcionamiento distinta. Los bancos provinciales distinta de los bancos comerciales privados. Si los bancos comerciales privados para su funcionamiento están todo su funcionamiento es 100% regulado por el Banco Central. Ujú. Los bancos provinciales tienen cierta regulación del central y cierta regulación también de la provincia de la cual forman parte. Por estatuto, por cómo se formaron y demás, tienen cierta autonomía para ciertas decisiones. Pero bueno, ahí eso hay que ver cómo les afecta para ver si esto impacta a más trabajadores o no, o si queden los trabajadores de Nación. Igual 200.000 trabajadores es un gran número, pero Sí. bueno, si eso le agregamos todos los trabajadores provinciales, estamos hablando de un rezago en los pagos a casi todos los trabajadores de la Argentina, digamos. Así que se vuelve algo bastante cada vez más grande, por lo cual el gobierno tiene que dar una respuesta. Digamos. Esto surge, hay una medida del Banco Central que fue una resolución que se formuló hace un año y el gobierno tiene que extender esa medida, esa resolución, el Banco Central tiene que extender esa resolución para que esto no suceda, para que se puedan adelantar esos pagos. Esa resolución no le estaría adelantando, no le estaría ampliando el gobierno, por lo cual se entra en este conflicto. Bien, entrando
más que nada también pensando en la conferencia de prensa que dio Caputo el viernes pasado, ¿no? Y Sí. bueno, y entrando también con esta lógica de el mes y medio de gobierno, eh, no sé, no me acuerdo en sí cuándo fue que la CGT ha dicho o ha hecho que se iba a hacer el 24 de enero, se iba a hacer un paro general, digamos, pero dentro de cuando se dijo eso hasta cuando sucedió, ya sea Caputo, ya sea diferentes ministros y políticos cercanos a este gobierno también, bueno, Milei también, han dicho que iba a haber, si no se cumplía con, o sea, si no se aprobaba la ley ómnibus y eso, iba a haber represalias muchísimo más fuertes. Estas son unas de las represalias, ¿no? Son parte de las represalias que quieren intentar implementar o de alguna forma tratar de extorsionar, ¿no? Hacia lo que a las provincias mismas también, con estas medidas de congelamiento de los salarios y de no pago de los salarios son las medidas que ellos estaban queriendo hacer si es que no se cumplía con esta ley ómnibus, ¿no? Sí, sí, se podría entender que sí, o sea, ellos esperaban tener el apoyo de las provincias, hoy ese apoyo no estaría existiendo, por lo cual eh, se entiende que esto sería una represalia esa falta de apoyo. Principalmente lo de la quita del capítulo fiscal, principalmente todo esto del impuesto a la ganancia y la falta de dinero que se transferiría por la coparticipación debido a la mayor recaudación del impuesto a las ganancias. Eh, Eso hay que ver qué va a pasar. También está lo que está diciendo el gobierno, que va a llamar a un plebiscito al pueblo para votar si quiere esta ley o no. Las leyes de plebiscito también son no vinculantes, simplemente lo que hacen es expresar la voluntad del pueblo hacia una ley, hacia un posicionamiento, hacia lo que sea, pero obviamente no deja de tener peso, ¿no? Si se hace ese plebiscito, supongamos que la ley ómnibus no pasa por la Cámara, lo rechaza una de las dos cámaras, se rechaza el miércoles. Sí. Se llama un plebiscito y el 70% del país vota que sí, que quiere la ley ómnibus, también mete cierta presión a las cámaras para que la vuelvan a tratar y lo aprueben. Ya igual eso sería una segunda etapa que hay que ver ahí qué sucede, cómo se posicionan los gremios, los sindicatos en ese escenario. Mientras tanto, por el momento se viene tratando en el Poder Legislativo. Ahí también la ganancia también viene por este lado de lo que decía Caputo el otro día, obviamente, o sea, que el ajuste sobre el gasto va a tener que ser mucho más fuerte. Ahí hay una cuestión, una falta de concepción, entiendo, por parte del gobierno sobre cómo entender la dinámica de ingresos-gastos. El gobierno entiende, yo tengo estos ingresos, en función de eso reduzco el gasto, en función de eso el gasto tiene que estar por debajo, cuando la lógica, por lo menos, de manejo debería ser distinta, en el sentido de, bueno, yo tengo estos objetivos, para estos objetivos tengo que hacer estos gastos, o sea, tengo mi plan de gobierno, digamos, para este plan de gobierno tengo estos gastos, para esos gastos esto genera estos ingresos para cubrir esos gastos. Se tiene una lógica más, obviamente mucho más austera este gobierno, pero que genera que el plan de gobierno sobre cuál va a ser su plan económico, hacia dónde quiere ir en cuanto a desarrollo económico, deje mucho que desear, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir en términos de desarrollo como país. Que la pregunta final que puede responder todo gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu plan para que la Argentina se desarrolle? Eso hoy el gobierno no lo tiene, sino es simplemente más políticas de desregulación, de eliminación, bueno, de aumento de eliminación de gasto, de eliminación de subsidio, de regulación de la economía, que no está tan claro. Privatización también de empresas. Hace poco igual se anunció que YPF no sería una empresa a privatizar, que eso se quitaría de las empresas a privatizar dentro de la ley ómnibus, que eso es una noticia bastante buena, ya que YPF es una
empresa que nos puede permitir a nosotros desarrollarnos como país en el sentido de poder exportar petróleo, poder exportar minerales, poder exportar el propio litio que hay en Jujuy. Hay que ver después si el gobierno quiere usar YPF para eso, ¿no? Sí. Pero ya es una buena noticia que eso no se quiera privatizar. Por lo menos durante estos meses, ¿no? Hay que ver qué pasa más a mitad de año. Pero bueno, el gobierno como que está en ese plan de austeridad plena sin pensar en un modelo de desarrollo económico. Una falta de un modelo de desarrollo económico que obviamente tiene sus problemas, ¿no? Porque uno espera que el desarrollo económico genere nuevas industrias, genere nuevos empleos, genere mejoras en los salarios. Claramente ese no es el plan del gobierno. El plan de estabilización que está teniendo el gobierno para reducir la inflación, su ancla, nominado, o sea, todo plan de estabilización vos tenés que tener un ancla, algo que no aumente para poder frenar los precios. Esa ancla claramente están siendo los salarios, se ve constantemente con todas sus políticas. Por ende, eso va a generar un conflicto, una conflictividad social durante los meses bastante alto. Bueno, ya el paro de la CGT el miércoles pasado, con la gran convocatoria que tuvo, fue una primera instancia. Hay que cómo se sigue organizando el pueblo y los trabajadores ante estas nuevas medidas, ¿no? Y ante este nuevo ajuste fuerte que va a tener que hacer el gobierno, en palabras de Capitolio en términos muy generales, cómo va a impactar y qué consecuencias va a tener sobre las trabajadoras. Recordemos que los puntos sobre el gasto, sobre los cuales el gobierno puede recortar o tiene el objetivo de recortar, son la obra pública, que impacta sobre el empleo, los subsidios, que impactan sobre el bolsillo directamente, haciendo que se pague más en tarifas, y transferencia, planes sociales, y que también impacta sobre el bolsillo del sector de la economía popular, y transferencias a las provincias, que eso impacta sobre el gasto en educación, sobre el gasto en salud de las provincias, que gran parte del sistema de educación y de salud se encuentra federalizado. Por ende, esos 4 puntos impactan sobre el gasto y que cuál van a acelerar el recorte o a las sedes de amenaza, concretamente. Se entendería que eso es el punto de las provincias, ¿no? Sí. Como viene dándose la discusión. Bueno, ahí pensando un poquito en tarifas, quería ir para otro lado justamente, pero quería pensar en estos 4 puntos que vos fuiste nombrando. Bueno, una parte en tarifas, entre Sí. ayer y hoy creo que se estuvo haciendo audiencias públicas, creo que era así. Sí, públicas. Y hay un balance de Sur, estaba leyendo ahí una nota que hablaba justamente sobre el balance y que había sido bastante positivo para Sur. Sin embargo, ellos están, bueno, la empresa o uno de los principales beneficiarios también de la ley Omnibus en sí, está queriendo que bueno, Edesur como empresa energética, ¿no? Se aumente en la tarifa un 200%. Y eso, o sea, es sabiendo en esta idea, en esta lógica de que ya era bastante positivo, ya no era necesario incluso un aumento de esas características, sin embargo sí lo hacen. Hay como una no sé cuánta cantidad de otras empresas así van a hacer lo mismo, ¿no? De alguna forma van a apelar a no importarle de alguna forma el servicio en sí que tiene que brindar, sino que tratar de aumentar muchísimo más sus servicios, justamente, ¿no? Y a beneficio de sus empresas. Hay no sé cuántas empresas más van a tener esa misma lógica, ¿no? Pero parece ser que van para ese lado. Sí, hay que entender algo del proceso de las audiencias públicas, que siempre hay un periodo donde las empresas piden y después el gobierno le hace una nueva propuesta y ahí se van pasando propuestas hasta que se llega a un punto de síntesis.
El caso está si el gobierno le va a dar una... Claro, ahora se ve mucho el proceso de audiencia porque se espera un fuerte aumento de las tarifas. ¿Sí? Las tarifas van a aumentar, seguro van a aumentar, ya sea por quita de subsidios o por aumento propio de la tarifa. Pero siempre las empresas, como esto no lo quiero tampoco asociar tan linealmente ni ponerme en defensor, ¿no?, de las empresas de electricidad, pero es como una paritaria de los trabajadores, o sea, siempre se pide un aumento por encima de lo que fue la última inflación para cubrir el aumento de los costos, y después ahí hay una discusión hasta que se llega a un punto intermedio. Ahí las empresas vienen pidiendo un aumento por encima de lo que fue el 211% de inflación del año pasado. Por eso también muchas de las audiencias arrancaron una vez que estuvo ese dato para poder pensar mejor cada uno hacer mejor la propuesta en esas audiencias, lo que iban a pedir. De hecho están pidiendo un aumento de un aumento de los ingresos del 250%, pero ahí hay que ver qué propuesta hace el gobierno, cómo lo va a manejar el gobierno. Obviamente, por cómo se viene manejando, no se espera que sea un gobierno que le diga, no, 250 no te puedo aumentar, te voy a aumentar un 100 ahora y un 100 en otro momento. Hay que ver ahí qué va a hacer el gobierno con eso. No se espera que sea un gobierno que se plante en ese sentido, pero bueno, por el momento es una propuesta que hace un aumento de sus ingresos en un 250%, que es un aumento de los ingresos mayor a lo que fue la inflación del año pasado, y que le permita recuperar un poco el haber estado aumentando tarifas por debajo de la inflación en los años previos. Hay que entender también que lo que es la tarifa que nosotros vemos que nosotros nos llega a nuestra casa, no es ese aumento del 250% de los ingresos de Edesur, por ejemplo, o Edesur, lo nombramos, sino que ese aumento en la tarifa comprende un porcentaje de lo que le aumenta Edesur, que igual es un porcentaje bastante alto, porque es que nos trae la electricidad, la energía de la central a nuestra casa, y también que es la distribuidora de energía, y después la distribuidora dentro de la parte de particulares. Después están quienes distribuyen de las centrales térmicas donde se genera la energía hacia Edesur, y esos también están discutiendo su aumento de tarifa, que eso también nos impacta sobre el bolsillo en un porcentaje un poco menor. Y después están las generadoras de energía, que eso también están discutiendo su pago, que eso obviamente también nos impacta en un porcentaje menor. Es decir, ese 250% nosotros no lo vamos a ver 100% sobre nuestro bolsillo, sino vamos a ver un porcentaje, igual un porcentaje bastante alto. Si tengo un número te miento, pero alrededor de un 60%, y el resto de los 40% es el aumento que se da a las distintas etapas del proceso de generación de la energía. O sea, para que la energía llegue a transformarse en la luz, por ejemplo, estoy iluminando ahora acá arriba mío, pasa por todo un proceso y nosotros pagamos todo ese proceso. Cada aumento que hay en la tarifa en ese proceso nos impacta sobre la tarifa de luz nuestra. Por eso hay que ver cómo se terminan dando las audiencias en función para ver cuánto se va a aumentar esa tarifa. Obviamente se espera que sea un aumento bastante alto, por los dos motivos que te nombraba antes. Uno, por la quita de subsidios, que eso va a impactar fuertemente sobre el bolsillo, y otro por el aumento de la tarifa en sí. Entonces va a haber ahí un aumento bastante fuerte. Las audiencias suelen igual tardar, se espera hasta fin de febrero, principio de marzo, con suerte no haya una resolución concreta, pero también son procesos judiciales, expedientes que tienen su proceso y proceso burocrático, y eso hace que se retrasen mucho más las decisiones, por lo cual ese aumento sobre las tarifas no se vería en el corto plazo. Sí, obviamente la quita de subsidios, porque eso depende de básicamente una decisión discrecional del gobierno nacional. Pero bueno, el proceso de audiencias va a durar durante las próximas semanas. Obviamente van a estar estos pedidos. El sur en este caso pidió lo que decías. Hay otras empresas transportadoras de la energía pidieron alrededor de un 255%, que ese 255, me decían, no impacta todo sobre el bolsillo, sino se estima que eso
impacta un 5-10%, están bastante lejos en lo que es es decir, ellos le cobran la tarifa a Edesur. El transporte de la energía y le cobra a Edesur que pagame por toda esta energía que te mandé. Y en el Edesur obviamente te pasa ese costo a vos, pero te pasa, por ejemplo, te pasa 100 pesos dividido entre todo lo que le distribuye energía, por ejemplo, ¿no? O sea, 100 pesos entre 1000 personas termina siendo poca plata, pero termina siendo un aumento. Estoy diciendo números como para que se entienda, ¿no? Ujú. No necesariamente son esos números. Así que hay que ver todo el proceso, cómo termina, pero sí se espera un aumento fuerte de las tarifas durante, que eso también va a impactar sobre la inflación, o sea, va a impactar sobre el gasto de alimentos, todo, todo productor que tiene energía para generar ese producto, un negocio, lo que sea que comercie, tiene que poder afrontar ese pago. Entonces, para afrontar ese pago, la única manera que tiene de hacerlo es aumentando sus ingresos. Y la única manera que tiene de hacerlo para aumentar sus ingresos es aumentar los precios de los bienes que comercia. Por lo cual, eso también se va a esperar un impacto sobre la inflación bastante fuerte, que genera un efecto multiplicador sobre los precios. Que, bueno, hay que ver cómo lo va a poder afrontar la clase trabajadora, ¿no? Eso también es un foco de conflicto durante los próximos meses para el gobierno, que va a ser bastante fuerte. Por eso también se habla mucho de que febrero-marzo es el punto clave para el gobierno, porque ahí es donde se va a ver el ajuste de las tarifas, ahí donde ya el ajuste sobre el transporte va a estar pasado a precios plenamente, y se va a haber hecho plenamente, donde se va a hacer una nueva devaluación, donde ya se va a haber discutido la ley ómnibus, donde ya me han pasado un montón de cosas que nos van a permitir visualizar de mayor manera el ajuste sobre el bolsillo de los trabajadores. Sí, justamente ahora mismo lo que estamos haciendo es tratar de hablar cuáles son las decisiones que se están tomando en sí, después van a ir repercutiendo en sí en los salarios y en los bolsillos de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Obviamente esto va a tener una repercusión justamente en estos meses sobre el salario, ¿no? Yo, o sea, para terminar en sí, entre ayer y hoy, entre ayer, justamente, creo que ayer, justamente, Axel Kicillof estaba hablando, dio algunas declaraciones así, y una de las cosas que dijo era sobre esto de que quieren privatizar, ¿no? Criticando justamente al gobierno nacional, que quieren privatizar todo, y hablando directamente sobre la industria y la idea esta del industricidio y esas cuestiones, pero lo que están haciendo es estatizando, ¿no? Por esta idea de que se está ajustando y están haciendo que muchos trabajadores y ciudadanos en sí se alejen del sector privado, y porque bueno, ya el salario y todas esas cuestiones, los derechos ya no están pudiendo hacer que puedan acceder a esos servicios, y se van para los servicios estatales en sí, ¿no? Y decía esto, ¿no? En vez de privatizar están estatizando, ¿no? Como con la idea esta de que tiene él, ¿no? Como con lo que quiere implementar en el gobierno provincial en sí. No, nada, quería preguntarte cuál es tu mirada sobre eso mismo, ¿no? Porque yo al mismo tiempo entiendo las dos caras, ¿no? Por un lado está el gobierno nacional, que con este formato, estas formas de ajuste y que tiene hacia distintos sectores del Estado en sí, para garantizar derechos y esas cuestiones, llega a un límite. Pero al mismo tiempo también siento que si no tenés el apoyo de un gobierno nacional, también puede llegar a un límite todas estas ideas o puede colapsar, no sé, llevándolo a una cuestión más apocalíptica en sí, ¿no? Puede colapsar
todos los servicios de una provincia a la hora de pensar todas estas cuestiones, ¿no? Sí, ahí cuando se da una crisis, se pierden puestos de trabajo, en lo que en economía le decimos se destruye el capital, se destruyen puestos de trabajo. Esa destrucción de puestos de trabajo primero se da en el sector privado, porque es el sector donde más fácil se puede destruir esos puestos, y además hay una lógica de costo-beneficio, ¿no? Si a quien tiene una empresa le da que en los próximos meses va a tener pérdida, antes de arrancar esa pérdida hace un ajuste sobre la planta de trabajadores y despide trabajadores, prefiriendo hacerse cargo de la indemnización antes que afrontar las pérdidas que le vienen más adelante. Y después, en un segundo estadio, en un segundo momento, impacta esa pérdida de trabajo sobre el Estado, porque el Estado tiene otra lógica distinta a la empresarial, ¿no? La empresarial es costo-beneficio, la lógica más lucrativa, Sí. y el Estado tiene una lógica más social, digamos, en cuanto a lo que es el empleo público. Entonces, suele pasar en los primeros momentos de crisis, vayan trabajadores del sector privado al empleo público. Bueno, si la crisis se profundiza, también se va a ver afectada la planta de empleo público. De hecho, ahora la provincia de Buenos Aires, el Banco Central sacó una resolución que le impide a los bancos provinciales tomar deuda para financiar el gasto, para financiar el déficit provincial. Y por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es una provincia deficitaria. Entonces, en términos estructurales, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya es una medida que le impacta directamente al gobierno de Axel, y encima, sumado a que se van a quitar las transferencias discrecionales, le va a ser mucho más difícil hacer frente a esos pagos, a esos nuevos empleos. Por lo cual va a ser también un desafío para la provincia de Buenos Aires y para Axel Kicillof cómo afrontar los próximos años de gobierno si este ajuste sobre las provincias se profundiza. Obviamente Axel también tiene una parte que se quiere posicionar se quiere plantear una figura de la oposición, pensando en un 2027, por lo cual le sirve ese punto conflictivo, y obviamente dejar en evidencia que el ajuste sobre la provincia de Buenos Aires lo está dando Milei. Pero bueno, también hay que ver qué herramientas se va a hacer la provincia de Buenos Aires, ya que no pueden dudarse por el Banco Provincia, por esta resolución del Central, ya que tiene un gasto, ya que no van a tener menos transferencias discrecionales, ya que lo que se perdió por coparticipación debido a la quita del impuesto a las ganancias ahora no se estaría recuperando. Entonces son un montón de puntos que pierde la provincia de Buenos Aires, que hay que ver cómo puede hacer frente a esa situación. Se ha discutido un par de aumentos de impuestos dentro de la provincia de Buenos Aires. De hecho, Axel también ha dicho que salir a ver cuáles son los deudores morosos, los que deban más de 1.500.000 pesos, digamos, a deudores morosos en términos de poder adquisitivo alto, para embargarles o bienes o cobrarles concretamente, para aumentar el gasto dentro de la provincia de Buenos Aires. Dentro de la provincia la evasión fiscal es bastante grande, entonces ahí también hay una estrategia por parte del gobierno desde lo que es ARBA para regularizar los pagos principalmente de los contribuyentes de mayor poder adquisitivo. Realmente es una estrategia también para contraponer su plan de gobierno con el de gobierno nacional, no una provincia que le cobra impuestos a los más ricos y un gobierno nacional que recorte le cobra impuestos a la clase trabajadora. Así que eso por lo menos es lo que viene planteando Axel este mes y medio que llevamos de gobierno, de la Libertad Avanza. Bien, ahí se van esclareciendo algunos posicionamientos, ¿no? Entonces,
bueno, justamente en esta última semana hay algunas encuestas que fueron saliendo, creo que Suban Córdoba, una encuestadora, que posiciona, obviamente son números bastante... yo en sí no me apego a encuestadoras en sí, pero bueno, a veces para ir leyendo el descontento social y bueno, el análisis social son algo bueno, algo a donde acudir, ¿no? Y después de la semana del paro general en adelante fueron surgiendo así algunos posicionamientos bastante más positivos hacia la figura de Axel y la CGT ante las amenazas, digamos, de la ley ómnibus y de Javier Milei, como que han posicionado a la figura de Axel Kicillof como más positiva, agarrándola con pinzas obviamente también. Sí, sí. Y así que como que, pero bueno, son las primeras que van apareciendo y creo yo que de alguna forma es por los posicionamientos que se van generando. Obviamente también tenemos esta cuestión que está sucediendo en la Patagonia, ¿no? Y los incendios y esas cuestiones, la ayuda humanitaria que está llevando a cabo el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, para Chubut, y la no ayuda, digamos, o ningún tipo de declaración de Milei sobre ese tema. También son pequeñas cosas en lo político, grandes cosas en realidad en lo para las provincias y para los ciudadanos en sí, pero bueno, son pequeñas cosas que en lo político que van alimentando las posiciones, ¿no? Sí, sí. Claramente está armando una polarización a nivel nacional. Ahí como Axel está plantando esa figura de la oposición desde distintos lados, de esto, bueno, de la ayuda humanitaria y la colaboración con otras provincias. Y obviamente del otro lado el gobierno nacional, que hasta el momento no viene polarizando con Axel, viene polarizando con su figura, sino la polarización viene siendo más, bueno, con el comunismo, con gente de izquierda. De hecho, bueno, la conferencia de Milei en Davos estuvo centrada en atacar al comunismo a nivel internacional, donde todos lo miraban con cara de la costa. No, eso ya es una discusión de hace 50 años. Entonces, ahí Axel está logrando caminar, está logrando generar algunos consensos con ciertos gobernadores. Esto decía de Chubut es central, pero bueno, el camino es muy largo todavía. Falta un montón para las próximas elecciones, y pensar en esto, bueno, de la figura, de las encuestas, de la imagen positiva, pero bueno, obviamente ahí el gobernador de la provincia claramente se está plantando en una figura de la oposición en cuanto a lo que es la discusión contra la ley ómnibus, la discusión contra la política del gobierno, la discusión de vaciamiento y de de vaciamiento sería del gobierno en cuanto al gobierno nacional, en cuanto a conflictos que ocurren en distintos puntos del país. Digamos, recordemos cuando pasó el torneo de Bahía Blanca, que el gobierno nacional no ayudó en absolutamente nada. Con lo que está pasando en Chubut, también con los incendios, el gobierno nacional brilla por su ausencia, y ahí es donde aparece la provincia de Buenos Aires. Obviamente Bahía Blanca queda dentro de la provincia, ¿no? Pero Chubut destaca por la noticia de, bueno, la provincia de Buenos Aires aparece ahí para ayudar en ese foco de conflicto, cumpliendo el rol que debería cumplir el gobierno nacional. Sí. Así que, bueno, se está planteando ahí una figura de la oposición. Igual el camino es muy largo. Las elecciones, por el momento tenemos esta ley ómnibus que se sigue discutiendo, una amenaza del ministro de Economía de acelerar el ajuste sobre el gasto, y un gobierno nacional confrontado con las provincias, que era un escenario cuando se dan las elecciones muy, muy esperado
en el sentido de que era el más probable, ¿no? No el escenario más deseado, ¿no? Sino el escenario más probable. Porque era un presidente que no tenía gobernadores, no tiene mayoría en las cámaras, no llega a los tercios en las cámaras, como partido propio, ¿no? Después, obviamente, por alianzas puede juntar un poquito más, pero no tiene unas mayorías que le permitan una gobernabilidad plena al gobierno, y eso, obviamente, ya con esta primera ley, este primer paquete de leyes, se está viendo ese problema y estas limitantes del gobierno a la hora de impulsar políticas. Bien, justo por hoy abarcamos bastante temas. Estuvimos bastante bien en ese sentido. Quizás no siempre nos quedamos con alguna que capaz nos gustaría abarcar también. Sé que hay algunas cosas que de acá, justamente de la ciudad de La Plata, que capaz que podríamos ir abarcando también. Han sucedido cosas dentro de la municipalidad de La Plata también, con algunas cuestiones de reestructuración, de salarios y esas cuestiones que van sucediendo. Quizás nos quede eso para el martes que viene también, pero bueno, también esperando qué va a suceder mañana, ¿no? Con la ley Omnibus que ya está llegando, creo yo, hacia el final de estas discusiones, por lo menos. O capaz que me equivoco, la verdad. No sé si es que le van a seguir haciendo modificaciones o finalmente va a terminarse de aprobar o no, ¿no? Y el gobierno por ahora lo que dice es que espera que no le quiere hacer más modificaciones, que no va a ceder en más nada. Pues obviamente hay que ver qué discute la Cámara de Diputados, si en la sesión plantean modificaciones y están aprobadas, el gobierno no puede ser, el Poder Ejecutivo no puede hacer nada. Bien. El Poder Legislativo es libre de hacer las modificaciones que desee. Bien, dentro de esas informaciones no vamos a seguir manejando, vamos a esperar hasta mañana miércoles a ver qué sucede, y de acuerdo a eso vamos a seguir analizándolo el martes que viene, justamente. El martes que viene. Bien, adiós. Chao. Bien, ahí pasaba Justo Hernández del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Aquí también terminando el programa, hablamos desde el pueblo adentro por Radio Integración Boliviana FM 88.5. Esto lo pueden ver directamente por las redes sociales también, por Facebook, principalmente por el perfil de Radio Integración Boliviana, y si no, también lo vamos a estar subiendo a nuestro perfil de YouTube en DPA Radio, ¿no? Ahí hemos subido todos los informes que fuimos haciendo, ¿no? De acuerdo al contexto que fuimos viviendo, algunas efemérides y algunos análisis políticos que fueron sucediendo también, y todas las columnas de economía política que fuimos haciendo con Justo Hernández y con Kevin Castillo, ¿no? De la OPEN. Por hoy nos despedimos. Esto es Hablamos desde el pueblo adentro, y nos vamos a estar viendo mañana, justamente viendo y escuchando y encontrándonos mañana a las 8 de la mañana hasta las 10.